Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 5 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma el artículo 5 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Sin distinción alguna, todos los habitantes del Estado tienen los derechos y obligaciones consagrados en esta Constitución. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el respeto a la dignidad de la niñez, los adolescentes y las personas con discapacidad, y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuve al cumplimiento de los derechos de la niñez. El deber de los padres, preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos y la protección para los menores a cargo de las instituciones públicas. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo. Las autoridades estatales y municipales instrumentarán y aplicarán en el ámbito de sus competencias los planes, programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales en su territorio, así como para prevenir y sancionar toda forma de contaminación ambiental. El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y plurilingüe, sustentada originalmente en los pueblos indígenas Nahua, Otomí, Tepehua, Tenec y Pame, así como las autodenominaciones que se deriven de los mismos, que conserven sus propias estructuras sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Asimismo, se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en su territorio, a los que les serán garantizados los derechos establecidos en esta Constitución. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las mismas, tomando en cuenta además de los anteriores los criterios etnolingüísticos. El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Los pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su derecho de libre determinación tienen derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, respetando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. La ley protegerá y promoverá la lengua y la cultura, así como las prácticas tradicionales, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos y comunidades indígenas. Esta Constitución reconoce y garantiza
el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía primero, para decidir libremente la forma en que organizarán su vida interna en lo social, económico, político y cultural. Segundo, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los lineamientos y principios establecidos en la ley en la materia, respetando los derechos humanos, así como sus garantías y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá qué se debe entender por conflictos internos y sistemas normativos, así como delimitar facultades y competencias. Tercero, elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos o prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía del Estado. Cuarto, preservar y desarrollar su cultura, su lengua, conocimientos y todos los elementos que constituyen parte de su identidad, así como las actividades y productos materiales y espirituales de cada pueblo y comunidad indígena. Quinto, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, territorios y recursos naturales, entendiendo por territorios los que cubren la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos y comunidades interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Sexto, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan los pueblos y comunidades indígenas, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, respetando los regímenes de propiedad de tenencia de la tierra establecidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. Séptimo, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. La ley establecerá las funciones que tendrá dicha representación con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Octavo, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este derecho, las instancias de procuración y administración de justicia en todos los juicios y procedimientos en que sean parte indígenas, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, los cuales serán proporcionados por la instancia que corresponda de manera gratuita. Las leyes que correspondan deberán establecer los mecanismos para garantizar este derecho. Noveno, ser consultados en las medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente, con el fin de lograr su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a la medida propuesta. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que correspondan a la ley específica de la materia y demás aplicables en un plazo máximo de 180 días. Cuarto, el Congreso del Estado deberá autorizar el presupuesto para dar cumplimiento a lo establecido en este decreto. Quinto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondrá que lo establecido en el presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas del Estado. Sexto, publíquese el presente decreto en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, elaborado en la sede oficial del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo a los 13 días del mes de septiembre del año 2011. Atentamente, diputado Prisco Manuel Gutiérrez, diputada Emilce Miranda Munive, diputado Julián Mesa Romero, diputado Crisóforo Rodríguez Villegas, diputado Carlos Alberto Anaya de la Peña, diputado José Ramón Berganza Escorza y diputado
Julio César Estrada Basurto. Finalmente, queremos saludar a nombre de la Comisión para el Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas a la licenciada Ariana Marcela Ortega Romero, que nos visita de la Dirección de Derechos Indígenas de la CDI en oficinas centrales del Distrito Federal, al licenciado José Alfredo Pérez y al licenciado Pedro Trejo, que son los asesores jurídicos de la CDI en Hidalgo y que mucho han coadyuvado para el logro de la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.